Ok. Buenas tardes, este es nuestro proyecto final. Básicamente está elaborado por Daira Vanessa Díaz, Sebastián Orozco, Juan Esteban Vargas y yo, Paula Alexandra González. Nuestro proyecto se llama El impacto financiero que causó el conflicto entre Rusia y Ucrania en los años 2021 y 2022 de la industria petrolera en Colombia. Este es el contenido. Vamos a empezar con la matriz de congruencia. Bueno, la matriz de congruencia básicamente permite representar y analizar la relación entre diferentes elementos de un sistema, como procesos, datos, aplicaciones, entre otras cosas muy importantes. Aquí la usamos básicamente para mostrar todo nuestro trabajo, los objetivos generales, específicos, las preguntas de investigación, el título y la formulación de la pregunta. Este proyecto se lleva a cabo debido a la necesidad de comprender y analizar cómo los eventos internacionales, como el conflicto entre Rusia y Ucrania, pueden afectar a Colombia, específicamente el sector de hidrocarburos. Colombia es un importador y productor y exportador de petróleo y de gas muy importante y pues creemos que los mercados internacionales pueden tener un impacto significativo en la economía del país. Por lo tanto, es esencial entender la dinámica para formar decisiones informadas y desarrollar estrategias de mitigación de riesgos. Como lo vemos anteriormente, pues el título es el impacto financiero que causa este conflicto en la industria petrolera. El objetivo pues, es analizar el conflicto en la industria petrolera en Colombia. Específicamente en estos años quisimos centrarlo, ya que pues esta guerra se extiende por muchos más años, pero decidimos como generalizarlo en estos años. Los objetivos específicos son identificar, reconocer, examinar y comprender básicamente indicadores y cómo este conflicto afecta a la industria petrolera en Colombia. Tenemos la taxonomía de Bloom, la cual es, bueno, es un marco teórico desarrollado por un doctor que básicamente se utiliza para evaluar y establecer objetivos de aprendizaje de diferentes niveles cognitivos. Se empieza con un nivel cognitivo básico para examinar, por ejemplo, en este proyecto usamos el objetivo cognitivo conocer, que nos muestra un poco, o bueno, nos permite identificar todo lo que este proyecto necesita, ¿no? Como el conflicto, cómo interfiere el petróleo financieramente en Colombia y pues demás. También seguimos un poco más avanzados, que es el proceso cognitivo comprender, donde reconocemos ya específicamente todos estos hechos y cómo nos pueden ayudar al último proceso que usamos en en este taller, donde analizamos, examinamos y comparamos mucha de la información que recopilamos anteriormente. Tenemos también, bueno, se nos asignó un taller para hacer en biblioteca, donde hicimos un taller de enfoque mixto sobre la moda en los estudiantes de la Universidad de La Salle. En este taller lo que hicimos, bueno, fue formular una pregunta de cómo afecta la presión social y las influencias externas en las decisiones de toma de vestimenta de los estudiantes de la Universidad de La Salle. Usamos instrumentos cuantitativos como recolección y afirmación sobre la información de datos, con preguntas como con qué frecuencia compras tu ropa o cómo influyen las redes sociales para que tú compres ropa, qué modas crees que existen actualmente, cuáles son las razones para seguir estas modas, entre otras. Los métodos a utilizar fueron el cualitativo en un porcentaje del 60% y el cuantitativo en un porcentaje de 40%. Ya por último,
Lo que hicimos fue clasificar a las personas por grupos para luego realizar estas preguntas concretamente a través de entrevistas y encuestas y para tener una información de recolección pues un poco más amplia. Bueno, en la fórmula de investigación, como podemos apreciar al lado izquierdo de la diapositiva, este es un conjunto de pasos sistemáticos que se siguen para llevar a cabo nuestra investigación científica y poder encontrar los artículos, noticias, revistas necesarias para llevar a cabo nuestra investigación del impacto financiero que causó el conflicto de Rusia y Ucrania de los años 2021 y 2022 en la industria petrolera en Colombia. Podemos apreciar que en gracias a esta fórmula podemos encontrar distintos artículos donde los dividimos con el título, su objetivo, su pregunta, el tipo de metodología, tomamos las conclusiones, notas y obviamente en la última columna la referencia de donde extrajimos la información de dichos artículos. Bueno, aquí tenemos el marco lógico este nos sirvió ya que es una herramienta de gestión que se utiliza principalmente en el ámbito de proyectos de desarrollo y cooperación. Este nos sirvió para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de una forma sistemática y coherente. Podemos ver que en la descripción narrativa esto nos ayuda ya que este describe los objetivos generales, objetivos específicos, los resultados esperados y actividades necesarias para alcanzar dichos resultados. También tenemos indicadores que estos definen cómo se medirán nuestros avances y logros del proyecto. Los medios de verificación son las fuentes de datos y métodos que utilizamos para recolectar la información de dichos indicadores y en los supuestos tenemos que estos enumeran las condiciones externas que deben cumplirse para que un proyecto tenga éxito. Adicionalmente, este marco lógico se dividió en objetivos a largo plazo, objetivos a mediano plazo y en objetivos específicos. Bueno, y en el planteamiento cuantitativo del problema tenemos a que este implica la recolección y análisis de los datos para identificar patrones, relaciones y tendencias a través de distintos métodos. Primero que todo, aquí podemos apreciar en esta diapositiva cómo dividimos objetivo general, el cual es analizar el impacto financiero que causó el conflicto de Rusia y Ucrania en los años 2021 y 2022 en la industria petrolera en Colombia, y también dividimos ciertos objetivos específicos. Pero para llegar a estos objetivos específicos, primero tuvimos que hacernos unas preguntas, las cuales también aparecen en la diapositiva, las cuales son cómo afectó el conflicto de... Me pasó la diapositiva. ¿Cómo afectó el conflicto de Rusia y Ucrania financieramente a Colombia en la industria petrolera? ¿Existe la dependencia económica de la industria petrolera colombiana con Rusia y Ucrania? ¿Qué indicadores financieros nos brindan la información necesaria para saber si existe dependencia económica o si hubo cambios drásticos debido al conflicto? Ahora vamos a hablar sobre el árbol de objetivos y el árbol de problemas o efectos. Básicamente, el árbol de objetivos describe el planteamiento y análisis del problema donde corresponde definir la necesidad que se pretende satisfacer o el problema que se desea resolver. Aquí partimos básicamente de las causas que nos brindan lo que queremos lograr finalmente con nuestra investigación. Ahora, hablando del árbol de efectos o problema, es una técnica que se emplea para identificar una situación problemática, básicamente el problema central, la cual se intenta solucionar mediante la intervención de algún proyecto. Para esto seguimos diferentes pasos, donde iniciamos identificando los principales problemas con respecto a la situación en cuestión. Después formulamos en pocas palabras el problema central. Seguido anotamos las causas del problema central y finalmente anotamos los efectos provocados por el problema.
Ahora vamos a hablar sobre el sistema de vertebración que básicamente nos sirve para construir el marco teórico. Aquí lo que hacemos básicamente es englobar como tal las referencias em, para, para darle un orden como tal a estas. Aquí iniciamos básicamente del tema central, luego pasamos a temas derivados de este tema central, ahí van los subtemas y de los subtemas básicamente lo enlazamos con diferentes referencias. Ahora, hablando del enfoque y del diseño, se establece que para esta investigación es no experimental, transaccional, exploratorio. ¿Por qué? Porque es una investigación que no ha sido muy estudiada. Entonces, es una revisión documental con un tema poco explorado debido a la proximidad del suceso con nuestra fecha actual. Agregando que en esta investigación se relacionan más de una variable, evaluando su potencial relación entre sí. Entonces, nuestro objetivo con la investigación es llegar a conclusiones novedosas sobre la relación de las finanzas en el petróleo con la guerra ocurrida entre Rusia y Ucrania, dando campo a nuevas investigaciones referentes a este tema en particular. Bueno, ahora vamos con las hipótesis y variables. Una hipótesis es una supuesta respuesta a un fenómeno o pregunta que aún no ha sido probado o verificado por completo. Es una proposición que se formula con el propósito de intentar dar una explicación razonable a ciertos hechos o principios. Existen cuatro tipos de alcance según la investigación. Cuando es una investigación exploratoria, no se formula hipótesis. Cuando es una investigación tipo descriptiva, solo se formula si hay un propósito. Eh, Cuando es una investigación tipo correlacional, se formula una hipótesis de correlación o asociación. Y cuando es una investigación tipo explicativa, se formula una hipótesis explicativa. Eh, se elabora la hipótesis en base a las características de la investigación. Como podemos ver, tenemos en cuanto a cualitativas y cuantitativas. En las cualitativas tenemos dos ramas, las cuales son nominales, las cuales se aplican para mostrar la pertenencia a determinada categoría y no se tiene en cuenta el orden. Y en las ordinales se aplica para mostrar la pertenencia a determinada categoría teniendo en cuenta su nivel de jerarquía. En cuanto a una hipótesis cuantitativa, tenemos que cuando son intervalares, establece un orden entre sus categorías y el cero no se toma como verdadero o absoluto. Y cuando es una hipótesis cualitativa de razón, se establece un orden entre las categorías y el cero se considera verdadero o absoluto. En nuestro caso, en nuestra investigación, no se requiere el planteamiento de hipótesis, ya que es un estudio descriptivo donde simplemente se busca recopilar y analizar datos sin buscar explicaciones causales. Ahora vamos con la población y muestra. La población es el conjunto completo de elementos, individuos, objetos o unidades que se desea estudiar o analizar. En la investigación que realizamos, tenemos en cuenta que es una población de 40.884 documentos que básicamente están asociados al impacto financiero que causó el conflicto de Rusia-Ucrania en los años 2021 y 2022 en la industria petrolera de Colombia. Esa sería nuestra población. Eh, en cuanto a nuestra muestra, eh, básicamente es un subconjunto o parte representativa de la población, de la cual obtuvimos la muestra filtrando los documentos en las siguientes categorías. Resumiendo en partes generales, las categorías serían economía, ciencias políticas,
ciencias medioambientales. Básicamente descartamos las categorías que no tenían nada que ver con nuestra investigación. Y obtuvimos una muestra de 8.457 muestras. En cuanto a la recolección de información, tenemos que recolectar datos implica elaborar un plan detallado para poder reunir datos con un propósito en específico. Ser conscientes de dónde se obtienen los datos, dónde se localizan las fuentes y cómo se van a analizar estos datos. El análisis de contenido básicamente es un instrumento de recolección de datos utilizado principalmente en investigaciones cualitativas y estudios basados en documentos y textos. Básicamente, el análisis de contenido es al cual nos sujetaremos para esta investigación y los pasos que vamos a seguir bueno, serían 5 pasos, el cual el primero se define, eh, se define el conjunto de materiales o documentos que se analizarán. En este caso tomaremos la muestra anteriormente determinada. Como segundo, se crea un sistema de categorías que permita clasificar y organizar la muestra. Tercero, se revisará determinadamente el material y se codificará las unidades de análisis, asignándolas a las categorías correspondientes. Como cuarto, tenemos que, una vez codificado el contenido, se cuantificarán los datos, por ejemplo, calculando la frecuencia o aparición de ciertas palabras, temas o conceptos que se repitan mucho en nuestra muestra. Y como último, tenemos que los datos cuantificados se analizan e interpretan en función de los objetivos de la investigación, buscando patrones, tendencias, relaciones y significados que se identifiquen de la muestra. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.